A continuación voy a proceder a explicar unos conceptos básicos que considero yo que son muy importantes, no son muy complicados al momento de trabajar derivadas por primera vez. Existen dos formas de resolver una derivada, una es por un método llamado por definición y la otra es utilizando simplemente las reglas. El método por definición es utilizando esta formulita de aquí, la cual solamente consiste en tomar mi función y sustituir los valores en ella y hallar este valor. Primeramente se utilizaba este método ya que con este mismo método se podía resolver cualquier tipo de derivada, pero es de una manera un poquito más compleja, así que no voy a entrar mucho en detalle con eso. Mejor dicho, no voy a entrar en hablar sobre eso, ya que utilizar la regla me parece un poco más fácil y más directo al momento de trabajar este mismo tema. Aparte que en internet encuentran un poco de ejemplos de esto. Entonces, antes de pasar a hablar sobre las reglas y todo eso, voy a empezar a definir los conceptos. El primero es la forma en la cual vamos a estar escribiendo una función, es decir, cómo vamos a llamar a una función. Vamos a utilizar dos connotaciones que es f de x o y. Es decir, f de x es lo mismo que decir y. Ambas van a estarme definiendo qué es o cuál va a ser mi función. En este caso tenemos f de x es igual a x. Es decir, mi función x va a estar definida por f de x. F de x es simplemente un nombre que se le asigna a la función. Lo mismo va a ser diciendo y es igual a x. Es decir, mi función y va a ser igual a x. Esto simplemente es una forma de llamar a la función y de representarla. Otro ejemplo es la función x al cuadrado, es lo mismo que la anterior, x, solo que pues este va a estar elevado al cuadrado y vamos a utilizar la misma connotación para representar una función, es decir, f de x va a ser igual a x al cuadrado, es lo mismo que decir y es igual a x al cuadrado. Pero ¿qué es esto de una función? Pues una forma muy utilizada y fácil de entender es que una función es una especie como de una cajita o digamos como un paso que hay intermedio entre una entrada y una salida, donde una entrada es una variable, en este caso x, utilicemos el ejemplo para x al cuadrado, donde una entrada es x y esta parte de aquí, esta caja por así decirlo, me la convierte a x al cuadrado, entonces la salida sería x al cuadrado, entonces si yo no le meto nada, pues no va a salir nada. Si yo no le meto nada, no va a salir nada, pero si yo le meto algo, en este caso mi variable x, esta me la va a transformar. ¿Qué va a hacer? Va a elevar al cuadrado. Quiere decir que aquí adentro hay una fórmula, hay algo que convierte esa x en un x al cuadrado y saldría por el otro lado, que en ese caso vendría siendo mi f de x. Y en ese caso, pues si fuera para x solamente, pues entraría x, dentro habría una conversión, una transformación, habría cualquier cosa que me convierta esa x en x. ¿Y qué proceso sería eso? Podría ser, no sé, a la variable de entrada sumarle 0 o multiplicarla por 1, siempre tendríamos el mismo valor a la salida, en este caso x. Ahora voy a hablar sobre las constantes. ¿Qué es una constante? Una constante es cualquier valor que yo conozca su valor real. ¿Sí, no? Sí, sé que suena raro, pero esto hay que entenderlo porque hay que aprender a diferenciar varias cosas cuando vamos a trabajar este tema. La constante, por lo general, se va a trabajar aquí y pues en varias partes, en muchos momentos, en muchos lugares se trabaja con una letra que se le llama k. Esta k va a representar una constante. Esa constante va a ser un valor que siempre va a ser definido, es decir, no va a variar, no va a cambiar, siempre va a conservar su mismo valor numérico. Una constante es un número. Es así de sencillo, una constante es un número, este número no se va a cambiar por nada, siempre va a ser el mismo. Entonces, un ejemplo sencillo, tenemos aquí tres funciones, las cuales la primera es f de x igual a 2x, recordar lo que mencioné anteriormente, f de x podría ser y, entonces podríamos escribir y igual a 2x, y igual a 3 más 2x, o y igual a 4 por 3 más 2x. Lo podríamos escribir así, solo que en este caso utilicé la connotación f de x. Entonces hago la pregunta, si f de x es igual a 2x y según lo que yo mencioné anteriormente de qué es una constante, en la función ¿cuál vendría siendo mi constante? Para este caso sería 2, ya que es un número que yo conozco, que no va a cambiar y tiene un valor definido, en este caso 2,
su valor definido o por defecto o como se ve a simple vista es 2. En la siguiente función, f de x igual a 3 más 2x, las constantes van a ser 3 y 2, por la misma razón. 3 es un valor que conozco y no va a cambiar, 2 es un valor que conozco y tampoco va a cambiar. Y en la de f de x igual a 4, paréntesis 3 más 2x, las constantes van a ser lo mismo, valores que ya están definidos, conozco y son números sencillamente. Entonces serían 4, 3 y 2. Y ahora las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es una representación matemática de un valor que siempre va a estar cambiando o por lo general va a cambiar. Casi siempre, en muchos casos, se trabaja como variable la letra x, aunque podría ser cualquier otra letra, pero se trabaja con x, ya que pues se deriva de que se está trabajando con una representación de una función de f de x. Es decir, esa función, o sea, f, va a depender de una variable, en este caso va a ser x, por eso se le llama f de x, porque su variable de entrada o su variable independiente va a ser x. Vamos a tomar las otras tres funciones que teníamos anteriormente como ejemplo para hallar una constante y vamos a hallar las variables que hay en esa función. En este caso, pues la que teníamos anteriormente, f de x igual a 2x, la variable en este caso va a ser x, ya que vemos que f de x es una función que depende de x, ahí está en el paréntesis. Eso significa, f de x significa que mi función depende de x. Y si fuera otro ejemplo con otra letra, cualquier cosa, por ejemplo podríamos cambiar f por otra letra, digamos, no sé, g, que también es un poquito utilizada, pero pues utilicémoslo. Cambiemos f por g, es decir, mi función ya no se va a llamar f, sino que se va a llamar g. Y cambiamos la letra en medio, digamos, no sé, a, la letra a. Entonces, si decimos g de a, quiere decir que mi función g va a depender de mi variable a. Pero esto suena muy feo, entonces se utiliza f de x, suena como un poquitico más profesional. Entonces decimos f de x es igual a 2x. ¿Qué quiere decir? Que la función 2x va a depender de mi variable x. Ahora, pues simplemente hallando las variables que hay en cada una de esas funciones, tenemos que en la función f de x igual a 2x, sencillamente la variable pues va a ser x. En f de x igual a 3 más 2x, la variable pues va a ser x. ¿Por qué variable? Porque no la conocemos. Ahora la última, que sería f de x igual a 4 por 3 más 2x, la variable pues sencillamente va a ser x, por la misma razón que mencioné anteriormente. No conocemos su valor y este tiende a cambiar. Ahora, con esos dos conceptos que he dado, pues podemos sacar una conclusión que vendría siendo que las constantes son valores iguales y que no cambian, mientras que las variables son valores que sí son cambiantes y no conocemos aún. Ahora procedo a explicar lo que pues se enfoca un poquitico más en este curso de aquí, que vendría siendo las derivaciones. Una forma de representar una derivada, hay varias formas también, como siempre, en todo lado hay muchas formas de hacer las cosas. Para representar una derivada existen diferentes notaciones que se trabajan en matemáticas. Están la connotación de Lagrange, Leibniz y la de Newton. La que vamos a trabajar más es la de la comita, que es la notación de Lagrange. Se representa con una f y una comita. Esta comita se denota prima, quiere decir que cuando vamos a leer una función, mejor dicho, cuando se va a leer la derivada de una función, se connota o se lee, se dice, se pronuncia f'. Entonces, con esta idea podemos representar la derivada como f' de x o simplemente podríamos decir y de x, ya que como mencioné anteriormente, f de x es lo mismo que decir y, solo que estas dos formas de representar una derivada se pueden interpolar en algunas ocasiones. Entonces, para no generar confusiones, explico desde ahora o con anterioridad de que esta forma se puede ver en cualquier parte. Entonces, si decimos la derivada de f de x, la podríamos representar como f' de x. Para el otro ejemplo, con la y, la derivada de mi función y va a ser y', así de sencillo. F de x es igual a y, f' de x es igual a y' de x. Ahora, para un ejemplo, si tenemos mi función f de x igual a x, podríamos representarla sencillamente de otra manera, con otra letra, que sería y igual a x, que esto lo mencioné un poquito más arriba. Y al momento de derivar, por ejemplo, vamos a trabajar con la primera, que sería f de x igual a x. La derivada de f de x igual a x va a ser f' de x igual a 1. Y si derivamos la otra y igual a x, que entonces obtendríamos y' igual a 1. Esto es lo mismo, ya que estas dos cosas son una equivalencia, así que simplemente estamos cambiando las formas de representar una función.
lo hago para que no haya confusiones luego. Repito, para resumir, una derivada es una cajita que me convierte una magnitud de entrada en una magnitud de salida, donde acá tenemos una variable independiente y acá una variable dependiente, y aquí mi función. Una constante es un valor que nunca cambia, por lo general conocemos, y casi siempre es un número. Una variable es un valor que cambia en el tiempo, y antes de conocer su valor tenemos que hallarla, y las derivadas se representan de diferentes maneras. Vamos a utilizar esta connotación. Tenemos que la derivada de f de x es igual a 1. Esto porque